Hay casas que parecen no valer nada. Casas con paredes agrietadas, ventanas rotas y techos que parecen caer en cualquier momento. La mayoría de la gente pasa frente a ellas sin siquiera mirarlas, pero a veces esas casas esconden historias que nadie imagina. Cuando don Ernesto y doña Marta, una pareja de ancianos de un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, compraron una de esas casas abandonadas. Su propia familia pensó que habían perdido la cabeza, especialmente Patricia, su nuera. Ella no solo se burló de ellos, los humilló frente a todos. Dijo que habían gastado su dinero en una ruina que ni los perros querrían para dormir. Lo que Patricia no sabía era que esa casa llevaba 70 años esperando a alguien como don Ernesto. Porque dentro de esas paredes viejas, y sobre todo en ese techo hundido que todos despreciaban, había un secreto. Un secreto que cambiaría para siempre el destino de esa familia. Si esta historia te hizo reflexionar, escribe familia en los comentarios. Y si crees que la verdadera riqueza de la vida no siempre está en el dinero, comparte este video con alguien que también valore eso. Ahora sí, comencemos. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre el pequeño pueblo de San Jacinto, a las afueras de Guadalajara, cuando don Ernesto Calderón se detuvo frente a la vieja casa. La madera de la puerta estaba torcida, las ventanas tenían vidrios rotos, y el techo parecía hundido como si hubiera soportado demasiados inviernos. Aún así, don Ernesto no apartó la mirada. A su lado, doña Marta apretaba el bolso contra el pecho mientras observaba la fachada con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Ernesto», murmuró ella, «¿estás seguro de esto?». El hombre no respondió de inmediato. Primero caminó unos pasos hacia el portón oxidado y lo empujó con suavidad. El metal chirrió con un sonido largo que resonó en el patio vacío. El lugar estaba cubierto de polvo y hierba alta. Parecía que nadie había vivido allí en décadas. En ese momento, una voz ronca se escuchó desde la casa vecina. Esa casa lleva vacía más de 40 años. Don Ernesto se giró. Un hombre mayor, de sombrero de palma y camisa desgastada, estaba apoyado contra la cerca. «Soy don Efraín», dijo el vecino. «Viví aquí toda mi vida». Doña Marta sonrió con timidez. «Mucho gusto». Don Efraín señaló el techo de la casa con un gesto lento. La última familia que vivió ahí se fue de un día para otro, y nadie volvió a tocar esa casa desde entonces. Doña Marta frunció el ceño. ¿Se fueron? El hombre se encogió de hombros. «Eso dicen». Hubo un silencio breve. El viento movió una de las láminas sueltas del techo, produciendo un golpeteo seco. Marta miró a su esposo otra vez. Tal vez todavía estamos a tiempo de buscar otro lugar. Pero don Ernesto ya estaba caminando hacia la casa. Empujó la puerta con cuidado. El interior olía a madera vieja y humedad. Los rayos del sol entraban por los huecos del techo, dibujando líneas doradas en el aire lleno de polvo. Ernesto levantó la vista. Sus ojos se detuvieron en una de las vigas principales. No parecía igual a las otras. Era más gruesa y estaba colocada de una forma extraña. Durante unos segundos el hombre no dijo nada. Solo observó. Doña Marta lo miró desde la puerta. «¿Qué pasa?». Don Ernesto finalmente sonrió. Una sonrisa tranquila, casi satisfecha. «Nada», Marta respondió. Luego volvió a mirar el techo hundido. «Solo estaba pensando que esta casa ha estado esperando mucho tiempo». Don Efraín los observaba desde afuera, y por primera vez en años, alguien parecía mirar esa vieja casa como si no fuera una ruina, sino un misterio. Pero lo que nadie en ese momento sabía era que esa casa no solo escondía polvo y madera podrida, escondía algo más, algo que había permanecido oculto durante más de 70 años. Y todo comenzaría en ese techo que parecía a punto de caer. Esa noche, la casa de Ricardo y Patricia estaba llena del aroma de frijoles recién hechos y tortillas calientes. Doña Marta ayudaba a poner los platos sobre la mesa mientras Ricardo abría una botella de refresco. Don Ernesto se sentó en silencio.
observando a su familia con la calma de siempre. Patricia apareció desde la cocina con una sonrisa que parecía amable, pero que rara vez lo era. «Bueno», dijo mientras se sentaba. «Mamá me contó que hoy fueron a ver una casa». Marta intercambió una mirada rápida con Ernesto. «Sí», respondió ella con cautela. «La compramos esta mañana». La cuchara de Patricia se detuvo a medio camino. ¿La compraron? Hubo un pequeño silencio. Ricardo levantó la mirada. «Papá encontró una casa vieja en San Jacinto». Patricia parpadeó. «¿Vieja?» Ernesto tomó un sorbo de café antes de responder. «Necesita algunos arreglos». ¿Algunos? La mujer soltó una risa corta. «¿Ricardo? ¿No será la casa que está al final de la calle del molino?» El hijo dudó. «Creo que sí». Entonces Patricia dejó la cuchara sobre la mesa con un pequeño golpe. «¡No puede ser!» Su risa esta vez fue más fuerte. ¿La casa con el techo hundido? Doña Marta bajó la mirada hacia su plato. Ricardo intentó sonreír. «Bueno, sí está un poco dañada». ¿Un poco? Patricia se inclinó hacia atrás en la silla. «Esa casa parece que se va a caer con el próximo viento». Marta respiró hondo. «Tiene potencial». Pero Patricia negó con la cabeza. «Con todo respeto, suegra. Esa casa no tiene potencial. Tiene fantasmas». Ricardo soltó una risa incómoda. Pero Patricia continuó. ¿De verdad gastaron su dinero en esa ruina? El silencio cayó sobre la mesa. Ernesto siguió comiendo con tranquilidad. «Las casas viejas pueden sorprender», dijo finalmente. Patricia levantó las cejas. «Sí, sorprender con ratas». Ricardo se aclaró la garganta. «Tal vez papá tiene un plan». «¿Un plan?» Ella lo miró con incredulidad. «Ricardo, esa casa ni siquiera vale el terreno». Marta apretó las manos bajo la mesa, pero Ernesto no se movió, ni siquiera parecía molesto. Solo levantó la vista hacia Patricia y sonrió, una sonrisa tranquila. A veces dijo las cosas que nadie quiere. Terminan siendo las más valiosas. Patricia soltó otra risa. «Claro». Entonces se inclinó hacia Ricardo y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Bueno, al menos ahora sabemos dónde vivirán los gatos del pueblo». Ricardo volvió a reír con nerviosismo, pero Ernesto solo tomó otro sorbo de café. En sus ojos no había vergüenza, ni enojo, solo paciencia. Porque mientras Patricia se burlaba de esa vieja casa, él recordaba perfectamente algo que había visto esa mañana, esa viga extraña en el techo, la forma en que estaba colocada, como si alguien hubiera querido esconder algo. Y si don Ernesto tenía razón, esa casa no era una ruina, era un secreto, uno que muy pronto haría que esas risas en la mesa se convirtieran en silencio. El sol del mediodía caía con fuerza sobre las calles tranquilas de San Jacinto, cuando el viejo automóvil de Ricardo se detuvo frente a la casa. Patricia fue la primera en bajar. Ni siquiera esperó a que los demás cerraran las puertas. Miró la fachada durante unos segundos y luego soltó una carcajada. «No, no puede ser». Ricardo suspiró. «Patricia». Pero ella levantó una mano. «Ricardo, mira esto». Señaló el techo hundido. Una de las láminas estaba doblada hacia adentro, como si la casa hubiera recibido un golpe del cielo. ¿En serio compraron esto? Don Ernesto salió del coche con calma. «Sí». Patricia caminó hacia la entrada del patio, moviendo la cabeza. «Esto no es una casa, es un museo de ruinas». En ese momento, dos vecinos que pasaban por la calle se detuvieron a mirar. Uno de ellos murmuró algo al otro. Patricia los escuchó y sonrió aún más. «¿Saben qué?», dijo levantando la voz. «Mis suegros compraron esta casa hoy». Los vecinos intercambiaron miradas sorprendidas. ¿De verdad? Así es. Patricia abrió los brazos teatralmente. La casa con el techo hundido. Uno de los vecinos soltó una risa incómoda. Doña Marta sintió que la cara se le calentaba. «Patricia, por favor». Pero la mujer seguía caminando alrededor del patio, como si estuviera inspeccionando un espectáculo. Ni siquiera las gallinas vivirían aquí. Ricardo miró a su padre esperando alguna reacción,
Pero don Ernesto no dijo nada. Simplemente caminó hacia la casa, empujó la puerta y entró. El interior estaba oscuro y silencioso. La madera crujía bajo sus pasos. Marta lo siguió lentamente. Ernesto, tal vez deberíamos arreglar primero el techo. Pero el hombre ya estaba mirando hacia arriba. La misma viga que había visto la mañana anterior seguía allí, recta, firme, demasiado firme para una casa tan deteriorada. Ernesto se acercó un poco más, pasó la mano por la madera. Algo no encajaba. Las otras vigas estaban viejas, esta no, parecía más nueva, como si alguien la hubiera colocado después. ¿Qué haces?, preguntó Patricia desde la puerta. Ernesto bajó la mirada lentamente, pensando. ¿En qué? El hombre volvió a mirar el techo. Luego respondió con calma. ¿En por qué alguien pondría una viga nueva en una casa abandonada hace 40 años? El silencio llenó la habitación. Patricia rodó los ojos. Seguro porque el dueño anterior también estaba loco. Pero don Ernesto ya no escuchaba. Sus dedos seguían recorriendo la madera, porque en ese momento estaba seguro de algo. Esa viga no estaba ahí para sostener el techo, estaba ahí para esconder algo. Y si su sospecha era correcta, la casa que todos consideraban una ruina, muy pronto dejaría de ser motivo de burla. El viento soplaba entre las tablas viejas del techo cuando don Ernesto salió nuevamente al patio. Patricia estaba revisando su teléfono con aburrimiento, mientras Ricardo caminaba alrededor de la casa observando el terreno. Doña Marta se quedó cerca de la puerta. Ernesto, susurró. Tal vez Patricia tenga razón. Esta casa necesita demasiado trabajo. Pero el hombre no respondió. Sus ojos seguían fijos en el techo hundido. En ese momento se escucharon pasos sobre la grava. Sabía que volverían. La voz era grave y familiar. Era don Efraín, el vecino. El anciano caminaba lentamente apoyándose en un bastón. Miró la casa durante unos segundos antes de hablar. ¿Ya les contaron lo que pasó aquí? Ricardo levantó la mirada. ¿Qué pasó? Don Efraín se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos. Hace mucho tiempo, esta casa pertenecía a la familia Montoya. Patricia suspiró. Seguro era una familia muy feliz hasta que el techo se cayó. Don Efraín ignoró el comentario. El señor Montoya era uno de los hombres más ricos del pueblo. Ricardo frunció el ceño. ¿En serio? Tenía tierras, ganado, dinero. Marta se sorprendió. Entonces, ¿por qué abandonaron la casa? El anciano tardó unos segundos en responder. El viento volvió a mover una de las láminas del techo. Porque una noche se fueron. Ricardo parpadeó. ¿Se fueron? Don Efraín negó lentamente. No, desaparecieron. El silencio cayó sobre el patio. Incluso Patricia levantó la mirada. ¿Cómo que desaparecieron? Nadie los volvió a ver. Ni al señor Montoya, ni a su esposa, ni a sus hijos. Ricardo miró la casa otra vez. ¿La policía investigó? Claro. Pero nunca encontraron nada, solo esta casa vacía. Patricia soltó una risa corta. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Don Efraín levantó la mirada hacia el techo. Después de eso, muchas personas vinieron a revisar la casa. Buscaban algo. Ernesto habló por primera vez. ¿Qué cosa? El anciano lo miró con atención. Dicen que antes de desaparecer, el señor Montoya escondió algo aquí. Ricardo se tensó. ¿Algo? Don Efraín asintió lentamente. ¡Su fortuna! Patricia rodó los ojos. Claro, una historia de fantasmas y tesoros. El anciano se encogió de hombros. Tal vez, pero hay algo que siempre me pareció extraño. Ernesto dio un paso hacia él. ¿Qué cosa? Don Efraín levantó el bastón y señaló el techo, directamente hacia la viga. Esa viga no estaba ahí cuando la familia Montoya vivía en esta casa. El silencio volvió, esta vez más pesado. Ernesto miró el techo, luego la viga. Después volvió a mirar al anciano, porque si don Efraín decía la verdad. Alguien había regresado a esta casa después de la desaparición, y había puesto esa viga allí, como si estuviera sellando algo que llevaba más de 70 años escondido.
El sol ya estaba cayendo cuando don Ernesto regresó al interior de la casa. El polvo flotaba en el aire dorado de la tarde. La vieja escalera de madera seguía apoyada contra la pared, exactamente donde alguien la había dejado años atrás. Ernesto la observó unos segundos. Luego la arrastró lentamente hacia el centro de la sala. «¿Qué haces ahora?», preguntó Patricia con tono cansado desde la puerta. «Revisar el techo», respondió él. Patricia soltó un suspiro exagerado. «Claro. Ahora vamos a buscar fantasmas». Ricardo se cruzó de brazos. «Papá, tal vez deberíamos traer primero herramientas». Pero Ernesto ya estaba subiendo la escalera. Cada paso hacía crujir la madera. Arriba, el techo hundido parecía aún más viejo. Las vigas estaban cubiertas de polvo, excepto una. La misma viga que había llamado su atención desde la mañana. Ernesto se inclinó hacia ella. Pasó la mano por la superficie. La madera estaba más lisa, más reciente. «Ernesto», dijo Marta desde abajo, «ten cuidado». El hombre golpeó suavemente la viga con los nudillos. ¡Tac! El sonido fue sólido. Golpeó otra vez. ¡Tac! Pero cuando movió la mano unos centímetros y volvió a golpear, el sonido cambió. ¡Clong! El eco metálico resonó dentro de la madera. Ricardo levantó la cabeza. ¿Escucharon eso? Patricia frunció el ceño. ¿Qué fue? Ernesto golpeó otra vez el mismo punto. ¡Clong! Esta vez el sonido fue claro, metálico. El hombre se quedó inmóvil unos segundos. Luego miró hacia abajo. «Ricardo, ¿sí? Pásame ese martillo». Ricardo dudó. «Papá». Pero Marta intervino. «Dáselo». El hijo tomó el viejo martillo que estaba en el suelo y se lo entregó. Ernesto respiró hondo. Luego golpeó la madera con cuidado. Una pequeña grieta apareció en la superficie. Golpeó otra vez. El polvo cayó lentamente desde la viga. Patricia dio un paso hacia adelante. «¿Qué estás haciendo?». Ernesto no respondió. Golpeó por tercera vez. Esta vez la madera se abrió lo suficiente para mostrar algo dentro. Algo oscuro. Algo que no era madera. Ricardo acercó la linterna de su teléfono. La luz iluminó el interior de la viga. Hubo un silencio total. Porque dentro había una pieza de metal. No parecía una tubería, ni una herramienta. Parecía una caja larga y delgada, escondida dentro de la viga. Patricia dejó escapar un susurro incrédulo. «No puede ser». Ernesto bajó lentamente de la escalera. Sus ojos seguían fijos en la abertura del techo. Porque si la familia Montoya realmente había escondido algo en esa casa, acababan de encontrar el primer indicio. Y esa viga no era solo parte del techo, era un escondite, uno que había permanecido intacto durante más de 70 años. El silencio dentro de la vieja casa se volvió casi pesado. Todos miraban hacia el techo, hacia la abertura que don Ernesto había hecho en la viga. La linterna del teléfono de Ricardo iluminaba el interior de la madera. Y allí estaba, la caja, metálica, larga, cubierta por una capa gruesa de polvo. Patricia fue la primera en hablar. «¿Qué es eso?». Ernesto subió nuevamente la escalera. «Vamos a averiguarlo». Sus movimientos eran lentos, cuidadosos. Metió la mano dentro de la abertura y tiró con fuerza. La caja estaba atrapada. La madera crujió. Ernesto volvió a tirar. Esta vez salió. El objeto cayó con un golpe metálico seco sobre el piso. ¡Clang! El sonido resonó en toda la habitación. Ricardo dio un paso hacia atrás. «Dios». Patricia se acercó rápidamente. «Déjame ver». Pero Ernesto levantó la mano. «Tranquila». La caja estaba oxidada, parecía muy antigua. En el centro tenía un pequeño cierre de hierro. Marta se inclinó un poco. «¿Crees que sea de la familia Montoya?». Ricardo tragó saliva. «Solo hay una forma de saberlo». Ernesto tomó un destornillador viejo que estaba sobre el suelo. Lo colocó bajo el cierre y empujó. El metal resistió. Empujó otra vez. El cierre finalmente cedió con un pequeño crack. La tapa se abrió lentamente. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando ver oro, joyas, algo brillante. Pero dentro de la caja no había tesoros, solo papeles,
muchos papeles, documentos amarillentos por el tiempo, cartas dobladas y un sobre grueso sellado con cera. Patricia frunció el ceño. Solo eso. Ricardo tomó uno de los documentos. La tinta estaba descolorida, pero todavía se podía leer. Es un contrato. Ernesto tomó otro papel. Era un mapa antiguo del pueblo, con varias marcas dibujadas a mano. Marta miró el sobre sellado. Tal vez ese sea el importante. Ernesto rompió el sello con cuidado. Sacó varios papeles más, y uno de ellos hizo que sus ojos se abrieran ligeramente. Ricardo lo notó. ¿Qué pasa? Ernesto levantó el documento. Esto es un título de propiedad. Patricia parpadeó. ¿De esta casa? Ernesto negó lentamente. No. Ricardo tomó el papel y comenzó a leer. Su voz se volvió más lenta con cada línea. Dice que estas tierras pertenecían a Alejandro Montoya. Marta miró el mapa otra vez. Pero esas tierras... Ricardo levantó la vista. No están aquí. Están en el centro del pueblo. Patricia frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Ricardo respiró hondo. Que, si estos documentos son válidos, la familia Montoya no solo escondió algo en esta casa, escondió la prueba de propiedad de un terreno que hoy vale una fortuna. El silencio volvió a llenar la habitación. Patricia ya no se reía. Ahora miraba los documentos con otros ojos, porque en ese momento comprendió algo. La casa con el techo hundido. No era una ruina, era la llave de algo que podía valer millones de pesos. La tarde se había vuelto más silenciosa dentro de la vieja casa. Los documentos seguían extendidos sobre la mesa improvisada que Ricardo había limpiado con un trapo. El mapa antiguo estaba en el centro. Las marcas dibujadas a mano señalaban claramente un terreno en el corazón del pueblo. Durante varios minutos, nadie habló. Hasta que Patricia rompió el silencio. Pero esta vez, su voz sonaba diferente. «Bueno», dijo con una sonrisa suave. «Tal vez esta casa no es tan mala después de todo». Ricardo levantó la mirada sorprendido. «¿Ah, no?» Patricia se encogió de hombros. «Quiero decir, si estos documentos son reales, podríamos estar hablando de algo importante». Doña Marta la observó con atención. Hace apenas una hora, Patricia se había burlado de la casa frente a todos. Ahora parecía interesada, demasiado interesada. Don Ernesto seguía sentado en la misma silla vieja. Sus manos descansaban sobre el bastón mientras miraba el mapa con tranquilidad. «Primero hay que confirmar si estos papeles todavía tienen valor legal», dijo. Patricia se acercó a la mesa. «Claro. Incluso tomó uno de los documentos con cuidado. Pero imaginen si sí lo tienen». Ricardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Ella lo miró directamente. «¿Ricardo? Ese terreno está en la plaza principal». Ricardo miró el mapa otra vez. Patricia continuó. «Hoy en día, un terreno allí vale una fortuna». Marta cruzó los brazos. «Todavía no sabemos nada». Patricia sonrió. «Por eso mismo deberíamos ayudar a tus padres». Ricardo parpadeó. ¿Ayudarlos? Sí. Patricia caminó hacia don Ernesto. Podríamos encargarnos de todo el papeleo, hablar con abogados, revisar los registros. Ernesto levantó la mirada lentamente. Gracias, Patricia. Pero su voz era neutral. La mujer continuó hablando con entusiasmo. Incluso podríamos vender el terreno, invertir el dinero. Todos ganaríamos. Marta sintió una incomodidad repentina. Ernesto y yo todavía no hemos decidido nada. Patricia la miró un segundo, y luego volvió a sonreír. Claro, por supuesto. Pero sus ojos seguían mirando los documentos, como si ya no fueran papeles viejos, sino billetes. Muchos billetes. Unos minutos después, Ricardo salió al patio para hacer una llamada. Marta fue a buscar agua al coche. Por un momento, la casa quedó en silencio. Solo Patricia y don Ernesto dentro. El hombre dobló cuidadosamente los documentos y los guardó nuevamente en la caja. Luego cerró el metal con calma. Patricia lo observó. ¿Los vas a llevar contigo?
¿Sí? ¿Por qué? Ernesto la miró. Porque son importantes. Patricia sonrió otra vez, pero esta vez su sonrisa era diferente, más fría, más calculadora. Claro, dijo. Tiene sentido. Don Ernesto tomó la caja y caminó hacia la puerta. Pero cuando salió de la casa, Patricia se quedó mirando la mesa vacía. Sus ojos brillaban con una idea nueva, porque en ese momento ya no estaba pensando en la vieja casa, ni en la familia Montoya. Estaba pensando en el terreno, en el dinero y en algo más. ¿Cómo conseguir esos documentos? Aunque para hacerlo, tuviera que tomarlos sin permiso. La noche había caído sobre San Jacinto. Las calles del pueblo estaban casi vacías. Solo algunas luces amarillas brillaban en las ventanas de las casas cercanas. La vieja casa con el techo hundido permanecía oscura, silenciosa, como si nadie estuviera allí. Pero de repente, una sombra apareció en el patio. Era Patricia. Miró a ambos lados de la calle antes de acercarse a la puerta. Su corazón latía rápido. Solo es un momento, murmuró para sí misma. Empujó la puerta. El viejo metal chirrió suavemente. Patricia entró. La linterna de su teléfono iluminó el interior polvoriento. El lugar parecía aún más abandonado de noche. Cada paso hacía crujir la madera. Patricia caminó directo hacia la mesa donde habían abierto la caja horas antes, pero la mesa estaba vacía. ¡No! Miró alrededor. Su respiración se volvió más rápida. Entonces vio algo. La caja metálica. Estaba sobre una vieja repisa cerca de la pared. Patricia sonrió. Lo sabía. Caminó hacia ella. La tomó con ambas manos. El metal estaba frío, pesado. Colocó la caja sobre la mesa y abrió el cierre. Dentro estaban los documentos, los mismos papeles antiguos, el mapa, el título de propiedad. Patricia tomó el documento principal, sus ojos brillaron. Con esto, susurró, con esto todo cambia. En ese momento, un sonido detrás de ella la hizo congelarse. ¡Crack! La madera del piso crujió. Patricia giró lentamente. La linterna iluminó la puerta, y allí, en la oscuridad, había una figura, un hombre, sentado en una silla vieja, observándola. Era don Ernesto. La luz de la linterna iluminó su rostro tranquilo. Patricia se quedó paralizada. ¿Qué haces aquí? Ernesto no se movió, solo levantó ligeramente una ceja. Podría preguntarte lo mismo. Patricia intentó hablar, pero las palabras no salieron. Ernesto miró los documentos en sus manos. Luego volvió a mirarla. Sabía que vendrías. El silencio llenó la habitación. Patricia sintió un escalofrío. ¿Cómo? Ernesto se levantó lentamente de la silla. El bastón golpeó suavemente el suelo. Porque cuando alguien cambia de opinión tan rápido, casi siempre hay una razón. Patricia apretó los documentos contra el pecho. Yo solo quería... Pero Ernesto negó con calma. No. Tú querías esto. Señaló los papeles. La mujer respiraba con dificultad. No es justo. Ernesto caminó un paso más cerca. Tal vez. Pero esta casa ya ha visto demasiadas mentiras. ¿Y esta noche? Acabamos de descubrir otra. La luz de la linterna temblaba ligeramente en la mano de Patricia. Frente a ella, don Ernesto permanecía inmóvil. Su bastón descansaba contra el suelo de madera. Su mirada era tranquila, demasiado tranquila. El silencio entre los dos era incómodo. Patricia fue la primera en hablar. No es lo que parece. Ernesto inclinó ligeramente la cabeza. ¿Ah, no? La mujer respiró hondo. Solo quería revisar los documentos. ¿A medianoche? Patricia dudó un segundo. Bueno, pensé que podía ayudar. Ernesto caminó lentamente hacia la mesa. Sus pasos eran firmes. Cada golpe del bastón resonaba en el suelo. Curioso, dijo con calma. Hace unas horas te parecía una casa inútil. Patricia apretó los labios. Eso fue antes de saber lo de los documentos. Ernesto observó el papel que ella tenía en las manos. El título de propiedad. «Devuélvelo». Patricia dudó. Por un momento pareció considerar huir, pero sabía que no podía. La casa solo tenía una salida.
Finalmente colocó los documentos sobre la mesa. No iba a robarlos, murmuró. Ernesto levantó una ceja. Claro. Patricia cruzó los brazos. Ricardo también tiene derecho a saber lo que vale ese terreno. Ernesto asintió lentamente. Lo sabrá. Entonces no veo el problema. El anciano tomó la caja metálica. La cerró con cuidado. Luego miró a Patricia. ¿El problema? Es que pensaste que podías tomar algo que no es tuyo. Patricia se puso tensa. Ricardo es tu hijo. Y tú eres su esposa. Hubo un breve silencio. Luego Ernesto dijo algo que hizo que Patricia frunciera el ceño. Pero eso no cambia una cosa. ¿Cuál? El anciano golpeó suavemente la caja con el bastón. ¿Qué esto? ¿No es lo que crees? Patricia lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Ernesto abrió la caja otra vez, sacó uno de los documentos y lo levantó frente a la linterna. ¿Ves esta firma? Patricia asintió. Alejandro Montoya. No. Ernesto giró el papel. La mujer entrecerró los ojos. Debajo de la firma había una palabra pequeña. Copia. Patricia se quedó inmóvil. No. Ernesto asintió. Los originales no están aquí. El silencio se volvió absoluto. Patricia miró los papeles otra vez. Luego levantó la vista lentamente. ¿Entonces dónde están? Ernesto cerró la caja con calma. Sus ojos brillaban con una leve satisfacción. En un lugar más seguro. La caja metálica volvió a cerrarse con un pequeño clic. El sonido pareció más fuerte de lo que realmente era. Patricia seguía de pie frente a don Ernesto, intentando entender lo que acababa de escuchar. «¿Entonces?», dijo finalmente. «¿Esos documentos no valen nada?». Ernesto negó con calma. «No dije eso». La mujer frunció el ceño. «Pero dijiste que eran copias». El anciano apoyó el bastón contra la mesa. «Lo son». «Entonces los originales...». Ernesto caminó lentamente hacia la puerta abierta de la casa. El viento nocturno movía las hojas secas del patio. Los originales están en manos de alguien que sabe cómo revisarlos. Patricia sintió que su estómago se tensaba. ¿Un abogado? Ernesto asintió. La licenciada Gabriela Torres. Patricia abrió los ojos con sorpresa. Ese nombre era conocido en el pueblo. Gabriela Torres era una de las abogadas más respetadas de la región, especialista en propiedades antiguas. ¿Cuándo hiciste eso?, preguntó Patricia. Esta tarde. La mujer parpadeó. Pero estuvimos aquí toda la tarde. Ernesto sonrió ligeramente. No todo el tiempo. Patricia recordó entonces el momento en que Ernesto había salido con Ricardo al coche durante unos minutos. No. Sí. Ernesto volvió a mirarla. Cuando encontramos la caja, hice fotos de los documentos. Luego fui directamente a verla. Patricia se quedó en silencio. El anciano continuó hablando con calma, porque sabía que esos papeles podían ser importantes, o podían ser solo un recuerdo viejo. Patricia cruzó los brazos. ¿Y qué dijo la abogada? Ernesto tardó unos segundos en responder, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Dijo que los documentos parecen auténticos. El corazón de Patricia volvió a latir rápido. Entonces, el terreno... Ernesto levantó una mano, pero también dijo algo más. El silencio llenó la habitación. ¿Qué? El anciano volvió a sentarse en la silla. Que ese terreno no es el único que aparece en los registros de Alejandro Montoya. Patricia frunció el ceño. ¿Cómo que no es el único? Ernesto tomó el mapa antiguo de la caja. Lo abrió sobre la mesa. La linterna iluminó las marcas rojas dibujadas sobre el papel. Había varias, no solo una. Patricia sintió un escalofrío. ¡No! Ernesto señaló uno de los puntos del mapa. Este es el terreno del centro del pueblo. Luego señaló otro. Y este está cerca del río. Luego otro más. Y este está a las afueras de San Jacinto. Patricia lo miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que...? Ernesto cerró el mapa lentamente. La familia Montoya no escondió solo una propiedad. Patricia tragó saliva. ¿Cuántas? Ernesto levantó la mirada.
Eso es lo que la licenciada Torres está intentando descubrir. El silencio volvió a caer sobre la vieja casa, pero ahora Patricia ya no pensaba en una sola fortuna, pensaba en varias, y en ese momento entendió algo que la hizo sentir aún más desesperada. La casa con el techo hundido no solo era la llave de un tesoro, podía ser la puerta a una herencia mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. El amanecer llegó silencioso a San Jacinto. La vieja casa seguía igual que la noche anterior. El techo hundido, las ventanas rotas, pero dentro, el ambiente había cambiado. Doña Marta estaba sentada en una silla cerca de la puerta, cuando Ricardo llegó en su camioneta. «Buenos días, mamá, buenos días». Ricardo miró alrededor. «¿Papá ya llegó?» «Está adentro». Ricardo entró. Encontró a don Ernesto revisando nuevamente el mapa antiguo sobre la mesa. «Papá», dijo, «estuve pensando en los documentos». Ernesto levantó la mirada. «Yo también». Ricardo se acercó. «Si todo eso es cierto, podríamos resolver muchas cosas. Tal vez». En ese momento Patricia entró a la casa desde el patio. Parecía nerviosa. Ricardo lo notó inmediatamente. «¿Todo bien?» «Sí». «Claro». Pero Marta la observaba en silencio. Algo en la forma en que Patricia evitaba mirar a Ernesto la inquietaba. «Anoche regresaste tarde», dijo Marta de repente. Patricia se tensó. «¿Cómo? Te escuché llegar». Ricardo frunció el ceño. «¿A qué hora?» Patricia dudó. «Solo salí a dar una vuelta». El silencio cayó en la habitación. Ernesto cerró el mapa con calma. «No exactamente». Ricardo lo miró. «¿Qué quieres decir?» El anciano apoyó las manos sobre la mesa. «Tu esposa vino aquí anoche». Ricardo giró lentamente hacia Patricia. «¿Qué?» Patricia intentó reír. «Eso no es cierto». Pero Marta habló. «Sí lo es». La mujer se quedó sin palabras. Ricardo dio un paso hacia ella. «¿Viniste aquí?» Patricia buscó una respuesta rápida. Solo quería asegurarme de que la casa estuviera bien. Ernesto negó suavemente. «No. Viniste por los documentos». Ricardo sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué?» Patricia levantó la voz. «Eso no es verdad». Pero Ernesto abrió la caja metálica. Sacó uno de los papeles. La encontré sosteniendo esto. El silencio fue inmediato. Ricardo miró a su esposa. ¿Es cierto? Patricia respiraba rápido. «¿Ricardo? Yo solo... ¿Intentaste robar los documentos de mis padres?» La palabra robar quedó suspendida en el aire. Patricia no respondió. Porque no podía. Ricardo dio otro paso atrás, como si la persona frente a él fuera alguien diferente. «No puedo creerlo». Marta bajó la mirada con tristeza. Ernesto permanecía en silencio. Finalmente Ricardo habló otra vez, pero esta vez su voz era fría. «Pensé que estabas preocupada por ellos». Patricia intentó acercarse. «¿Ricardo? Escucha», pero él levantó la mano. «¿No?» «Ahora entiendo todo». Ricardo miró la vieja casa alrededor, luego los documentos, y finalmente a su padre. Porque en ese momento comprendió algo que lo golpeó con fuerza. La persona que había humillado a sus padres no solo los había despreciado, también había intentado traicionarlos. El sol ya estaba alto cuando una camioneta blanca se detuvo frente a la vieja casa. El polvo del camino se levantó lentamente mientras el motor se apagaba. Ricardo fue el primero en salir al patio. Miró el vehículo con curiosidad. «Debe ser ella». La puerta del coche se abrió y una mujer de cabello oscuro bajó con una carpeta bajo el brazo. Vestía de manera sencilla pero elegante. Licenciada Gabriela Torres. Don Ernesto caminó hacia ella con calma. «Licenciada». «Don Ernesto». Se dieron la mano. Gabriela miró la casa unos segundos. No imaginé que el origen de todo esto fuera una casa como esta. Ernesto sonrió ligeramente. Las apariencias engañan. Dentro de la casa, doña Marta preparó café mientras todos se sentaban alrededor de la mesa vieja. Incluso Patricia estaba allí, callada, observando. Gabriela abrió la carpeta. Los documentos antiguos estaban organizados cuidadosamente. «He revisado todo lo que me envió», dijo. Ricardo inclinó el cuerpo hacia adelante.
¿Y? La abogada respiró hondo. Los documentos son auténticos. El silencio cayó en la habitación. Patricia abrió los ojos. Ricardo miró a su padre. Entonces el terreno del centro... Gabriela asintió. ¿Sí? Pero luego levantó una mano. Aunque eso no es lo más importante. Ernesto levantó la ceja. ¿No? La abogada sacó un mapa moderno. Lo colocó sobre la mesa junto al mapa antiguo. Cuando comparé ambos mapas, encontré algo interesante. Todos se inclinaron para mirar. Las marcas del mapa antiguo coincidían con varias zonas del pueblo actual. Aquí está el terreno de la plaza, dijo Gabriela señalando un punto. Luego señaló otro. Aquí el terreno cerca del río. Ricardo tragó saliva. Entonces, son varios. Gabriela asintió. Sí, pero aún hay algo más. La mujer movió el dedo hacia el lugar donde estaban sentados. Este punto. Marta frunció el ceño. ¿Qué tiene ese punto? Gabriela levantó la mirada. Este punto es... esta casa. El silencio fue absoluto. Patricia parpadeó. ¿Cómo? La abogada continuó. Según los registros del archivo municipal, toda esta área pertenecía originalmente a Alejandro Montoya. Ricardo miró alrededor. La vieja madera, el techo hundido, las paredes agrietadas. ¿Está diciendo que...? Gabriela asintió. Que la casa que compraron está construida sobre tierra registrada a nombre de Montoya. Patricia respiró rápido. Pero eso no tiene sentido. Sí lo tiene, dijo Gabriela. Porque cuando la familia desapareció en 1948, nadie reclamó legalmente estas tierras. La abogada cerró la carpeta. Y según la ley, si los documentos aparecen y se demuestra la cadena de propiedad, la persona que los posee puede reclamar esos terrenos. Ricardo miró a su padre lentamente. ¿Eso significa? Gabriela respondió con calma. Significa que don Ernesto podría convertirse en el propietario legal de todas estas tierras. Patricia se quedó completamente inmóvil, porque en ese momento comprendió algo que la dejó sin aliento. La casa con el techo hundido no solo escondía un secreto, podía convertir a su suegro en uno de los hombres más ricos del pueblo. El silencio dentro de la casa duró varios segundos después de la revelación. El polvo flotaba en el aire iluminado por la luz del mediodía. Patricia fue la primera en reaccionar. Eso no significa nada todavía, dijo rápidamente. Su voz ya no sonaba segura. Ricardo la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. No era enojo, era decepción. ¿Nada?, preguntó. Patricia levantó las manos. Solo digo que todavía falta comprobar muchas cosas. La abogada Gabriela cerró la carpeta con calma. En realidad, no tantas. Patricia giró hacia ella. ¿Cómo que no? Los documentos ya fueron verificados por el Archivo Histórico del Estado. La mujer habló con la tranquilidad de alguien acostumbrado a discutir hechos legales. La cadena de propiedad está clara. Patricia apretó los labios. Ricardo respiró profundamente. Entonces es verdad. Miró a su padre. Todo esto podría ser nuestro. Don Ernesto negó con suavidad. No exactamente. Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo que no? La tierra no es nuestra. Es parte de una historia mucho más vieja que nosotros. Marta asintió lentamente, pero Patricia apenas escuchaba. Su mente corría en otra dirección. Dinero, propiedades, valor. Todo lo que había imaginado la noche anterior parecía más real que nunca. Entonces deberíamos vender, dijo de pronto. Todos la miraron. ¿Vender?, preguntó Marta sorprendida. Claro, continuó Patricia. Si esos terrenos valen tanto dinero, lo lógico sería venderlos. Ricardo la observó con incredulidad. ¿Eso es lo primero que piensas? Patricia parpadeó. ¿Qué tiene de malo? Ricardo dio un paso hacia ella. Lo malo es que hace 2 días te burlabas de esta casa. La voz de Ricardo se volvió más dura. Dijiste que era una ruina, que nadie en su sano juicio gastaría dinero aquí. Patricia abrió la boca. Yo no, pero Marta la interrumpió. También dijiste algo más. La habitación quedó en silencio.
Patricia giró lentamente. ¿Qué cosa? Marta habló con una tristeza tranquila, que esta casa solo servía para que los perros durmieran. La cara de Patricia perdió color, porque sabía que lo había dicho. Ricardo la miró fijamente. ¿Y ahora quieres venderla para ganar dinero? Patricia intentó defenderse. Solo estaba siendo práctica. Pero Ernesto levantó la mano suavemente. No. Todos guardaron silencio. El anciano miró a Patricia directamente. Lo que estaba haciendo era ambiciosa. La palabra cayó pesada en el aire. Patricia sintió un calor subir por su rostro. Nadie hablaba, porque todos sabían que Ernesto tenía razón. Ricardo respiró hondo. Luego habló. Creo que necesitamos hablar en privado. Patricia intentó acercarse a él. Ricardo, pero él dio un paso atrás. No ahora. La mujer sintió por primera vez un miedo real. No al dinero, no a la casa, sino a algo mucho más importante: perder a su esposo. Ricardo caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Miró a su padre, luego a su madre. Finalmente volvió a mirar a Patricia y dijo una frase que dejó la habitación completamente inmóvil. Tal vez cometí el error más grande de mi vida al confiar en ti. El ambiente dentro de la casa seguía pesado después de las palabras de Ricardo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el viento moviendo las láminas viejas del techo. La abogada Gabriela Torres rompió el silencio. Hay algo más que deben saber. Todos levantaron la mirada. Patricia fue la primera en reaccionar. ¿Qué más? Gabriela abrió nuevamente la carpeta. Sacó un documento diferente, más reciente. Mientras investigaba los registros de las tierras Montoya, encontré algo interesante. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué cosa? La abogada colocó el documento sobre la mesa. Un registro de actualización legal hecho hace 30 años. Ernesto lo miró con calma. Continúe. Gabriela señaló una línea del documento. Alejandro Montoya dejó una cláusula en su último testamento registrado. Marta parpadeó. ¿Un testamento? ¿Sí? Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Y qué dice? Gabriela habló lentamente. Que si algún día aparecían los documentos originales de la propiedad, la persona que los encontrara tendría derecho a reclamar las tierras. Patricia sonrió levemente, pero Gabriela levantó un dedo. Sin embargo, la sonrisa desapareció. Existe una condición. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Cuál condición? Preguntó Ricardo. Gabriela respondió. La persona que reclame las tierras debe demostrar que tiene intención de preservar la propiedad histórica del lugar. Marta frunció el ceño. ¿Preservar? Sí. La abogada explicó. El testamento indica claramente que las tierras no deben ser vendidas inmediatamente con fines de lucro. Patricia se quedó inmóvil. ¿Qué? Gabriela continuó. El heredero debe mantener la propiedad durante al menos 10 años. Ricardo miró a su padre. Eso significa que... Ernesto terminó la frase, que nadie puede vender nada todavía. Patricia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo el dinero que había imaginado, todas las propiedades, no podían convertirse en dinero rápido. Pero eso no tiene sentido, dijo con desesperación. Gabriela respondió con calma. Tiene mucho sentido. Montoya quería evitar que alguien encontrara sus tierras solo para venderlas. Ricardo miró a Patricia, y en su mirada había una mezcla de comprensión y tristeza, porque ahora entendía exactamente por qué ella había actuado así. Don Ernesto se levantó lentamente de la silla, caminó hacia la ventana rota, miró el pueblo a lo lejos, luego habló. Eso no cambia mi decisión. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué decisión? Ernesto giró lentamente. Sus ojos estaban tranquilos, pero sus palabras cayeron como una piedra en el silencio. Yo no voy a quedarme con esas tierras. La habitación quedó completamente inmóvil. Marta lo miró sorprendida. ¿Ernesto? Ricardo abrió los ojos. ¿Qué quiere decir eso? El anciano respiró profundamente. ¿Significa que si esas tierras regresan a alguien,
No será para hacer ricos a unos cuantos. Patricia sintió un frío recorrerle el cuerpo, porque en ese momento comprendió algo. Tal vez el mayor tesoro que había encontrado don Ernesto no era el dinero, y eso podía arruinar completamente su plan. El silencio dentro de la vieja casa parecía más pesado que nunca. Las palabras de don Ernesto todavía flotaban en el aire. Yo no voy a quedarme con esas tierras. Para Patricia, esa frase fue como escuchar que el mundo se derrumbaba. Eso no tiene sentido, dijo con voz temblorosa. Nadie respondió de inmediato. Finalmente Ricardo habló. Tal vez para ti no. Patricia giró hacia él. Ricardo, piensa bien lo que está pasando. Ella señaló los mapas sobre la mesa. Esas tierras valen una fortuna. Podríamos cambiar nuestras vidas. Podríamos mudarnos a la ciudad. Comprar una casa mejor. Pero Ricardo negó lentamente. ¿Escuchas lo que dices? Patricia frunció el ceño. Estoy hablando de nuestro futuro. Ricardo la miró con tristeza. No, estás hablando de dinero. Las palabras cayeron como una piedra. Patricia sintió la mirada de todos en la habitación. ¿Y qué tiene de malo querer mejorar nuestra vida? Marta respondió con calma. Nada. Lo malo es olvidar a las personas por las que ya tienes una vida. Patricia abrió la boca, pero no encontró respuesta. Don Ernesto volvió a sentarse. Cuando compramos esta casa, nadie la quería. Miró alrededor, las paredes viejas, el techo hundido. Todos pensaban que era basura. Patricia bajó la mirada, porque sabía exactamente a quién se refería. Ernesto continuó. Pero esta casa guarda la historia de este pueblo, y ahora que sabemos la verdad sobre las tierras Montoya, creo que tenemos una responsabilidad. Gabriela levantó la mirada. ¿Qué tipo de responsabilidad? El anciano respondió sin dudar. Protegerlas. Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo? Ernesto habló con la misma calma que había tenido todo el día. Voy a crear una fundación. El silencio fue inmediato. ¿Una fundación?, preguntó Marta sorprendida. Sí, una fundación para preservar estas tierras y ayudar al pueblo. Gabriela asintió lentamente. Eso sería completamente legal. Patricia sintió que el corazón le latía con fuerza. Entonces, ¿no vamos a recibir nada? Ernesto la miró con una serenidad que la hizo sentir pequeña. Recibiremos algo más importante. Patricia no pudo evitar levantar la voz. Más importante que todo ese dinero. Ricardo la interrumpió. Sí, la palabra salió firme. Patricia lo miró. ¿De qué estás hablando? Ricardo respiró profundamente. Luego habló con una claridad que nunca había tenido antes. De dignidad. La habitación quedó en silencio. Patricia sintió por primera vez que estaba completamente sola. Ricardo dio un paso hacia la puerta. Creo que necesito tiempo para pensar. Patricia intentó detenerlo. Ricardo, espera. Pero él negó. No, hay cosas que ya no puedo ignorar. Patricia sintió que el miedo le cerraba el pecho. Porque entendió algo terrible. Tal vez el dinero no era lo único que estaba perdiendo. Tal vez estaba perdiendo a su esposo también. Ricardo abrió la puerta. Antes de salir, dijo una última frase. Y esta vez, voy a pensar en lo que realmente importa. 3 meses después, el pueblo de San Jacinto ya no miraba aquella casa de la misma manera. El techo hundido había sido reparado. Las paredes viejas seguían allí, pero ahora estaban reforzadas. No era una casa nueva, pero tenía vida otra vez. Un pequeño letrero de madera estaba colgado junto a la puerta. Decía, Fundación Tierra Montoya. Cada mañana, don Ernesto abría la puerta de la casa como si fuera una pequeña oficina. Vecinos del pueblo entraban y salían. Algunos traían documentos antiguos, otros historias. La noticia sobre las tierras Montoya se había extendido por toda la región, pero no como un escándalo, sino como algo diferente, una oportunidad. Dentro de la casa, doña Marta acomodaba unas carpetas sobre la mesa. Nunca imaginé que esta casa terminaría así, dijo sonriendo.
Ernesto miró alrededor. Ni yo. El lugar que antes parecía abandonado ahora estaba lleno de mapas, libros viejos y fotografías. Era como un pequeño centro histórico del pueblo. En ese momento una camioneta se detuvo frente a la casa. Marta miró por la ventana. Ricardo. Ernesto levantó la mirada. Su hijo entró unos segundos después. Se veía más tranquilo. Hola, papá. Hola, hijo. Ricardo observó el lugar. El letrero, los documentos, las personas trabajando. Escuché que ya empezaron con el proyecto. Ernesto asintió. ¿Sí? Ricardo caminó lentamente por la habitación. El pueblo habla mucho de esto. Marta sonrió. ¿Para bien? Ricardo se detuvo frente a la mesa. He estado pensando mucho. Ernesto lo miró en silencio. Sobre Patricia. Ricardo respiró profundamente. Decidimos separarnos. Marta bajó la mirada con tristeza. Ernesto solo asintió. A veces la vida nos muestra quiénes somos realmente. Ricardo levantó la mirada. Y también quienes no queremos ser. Luego miró alrededor otra vez. Papá, hiciste lo correcto. Ernesto sonrió ligeramente. Solo hice lo que creí justo. Ricardo se acercó a la puerta. Antes de salir, miró la vieja casa una vez más. ¿Sabes algo curioso? ¿Qué cosa?, preguntó Marta. Ricardo señaló el techo. La casa que todos pensaban que era una ruina. Terminó siendo lo más valioso de todo el pueblo. Ernesto miró hacia arriba. El techo que una vez estuvo hundido. El mismo que había provocado burlas y desprecio. Ahora protegía algo mucho más importante que dinero. Protegía una historia. Y una nueva oportunidad para muchas personas. Ernesto cerró la puerta suavemente. Luego miró el letrero de madera en la entrada. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con verdadera tranquilidad. Porque había descubierto algo que nadie más había visto al principio. Que a veces, los lugares que el mundo desprecia son exactamente donde comienzan los cambios más grandes.